Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares, en este esfuerzo que hacemos todas las tardes para estar en el contexto de la realidad política y social que envuelve a nuestro país. Y para mí es un gusto, después de haber vivido el 23 de enero, tener conmigo al doctor Julio Portillo, de esas referencias históricas, morales, de esos hombres que siempre tienen un consejo, una data, algo que aportar y que marcar en el destino no solo ciudadano, sino político y civil de todos nosotros. Para mí es un gusto, doctor, tenerlo hoy. Y mira la perlita que le conseguí por aquí. Vamos a compartir rápidamente este sonido, por cierto, que es original de la llegada de don Rómulo Betancourt después del exilio, una vez que se triunfa el 23 de enero, que es lo que acabamos recientemente de celebrar. Y entonces, bueno, quiero compartirlo con usted. Habían reservas de civismo, de patriotismo, de verdadero espíritu institucional. Y esta afirmación la hago porque el peor de los errores, más crimen que error, sería el de adoptar actitudes que contribuyeran a alimentar la prédica que durante 10 años se hizo en los cuarteles de que había un abismo insalvable entre la Venezuela que viste uniforme y la inmensa Venezuela de 5 millones de habitantes que viste saco blusa. Discusión y análisis, como los otros de la problemática nacional. En los diálogos diarios realizados entre Rafael Caldera y Hipólito Villalba, esas dos grandes figuras de la democracia nacional, y yo, exilados los tres en la ciudad de Nueva York. Y cuando llegó a esa ciudad, el expresidente López Contreras, durante muchas horas discutimos con él. Y debo decir aquí que encontré en el expresidente un hombre fundamentalmente interesado en que en este país se afirme la democracia definitivamente. Es un discurso, doctor, que no tiene desperdicio. De verdad que se me iría todo el programa, yo lo acabo de descubrir, estoy revisando nuestros libros de la historia, la verdadera historia, porque después que hemos visto que llevan a Fabricio Ojeda para el Panteón, y después que estamos viendo pues las referentes históricas ciudadanas que nos quiere dar esta revolución, donde hay muy poco de ciudadanía y otras cosas y otros ingredientes, que es como si nos quisieran desdibujar una historia, doctor, que le costó a los venezolanos exilio, cárceles, seguimiento, muerte, o sea, lo que construyó tener 44 años de democracia, esta revolución está empeñada en ponerle tinta y papel y convertirla en una especie de cuento satánico de una lucha de clase donde el rico explotó al pobre, una cosa que ni pega con nosotros porque todo el mundo sabe de dónde y cuál era el origen de esos primeros líderes, de esos primeros hombres que emigraron de sus pueblos y se hicieron gracias a una educación, a un país que les podía brindar superarse como nos los brindó en las mejores décadas de la democracia, porque esto ya no es democracia. Bienvenido, doctor, y es un gusto tenerlo. Gracias, Iraida. Y qué bueno eso que se te ha ocurrido, de traer a colación este discurso de Rómulo Betancourt, que valdría la pena que cada uno de los que nos están escuchando lo trate de conseguir en YouTube para escuchar el discurso completo. Y esa parte que has puesto es sumamente significativa, porque se está repitiendo hoy el gran abismo que hay entre los uniformados, entre los militares
y ya no 5 millones de habitantes, sino 24 millones o 30 millones de habitantes que vestimos, como dice Betancourt, de camisa, de saco, en una palabra de que somos civiles. Y él añade que a una cosa que es importante, que sabía que había reservas entre los militares morales y éticas para devolver al pueblo venezolano en aquella oportunidad la democracia, que es lo que estamos esperando hoy, que los militares en Venezuela se unan a la inmensa mayoría para devolverle al país un régimen de decoro, un régimen ético en manos de la inteligencia que se ha ido y que debe volver, y de la inteligencia que aún permanece en Venezuela, que la hay. Cuando uno revisa, Iraida, los que llegaron a ministros en los 44 años de gobiernos democráticos que tuvimos después del 23 de enero del 58, se exhibe una colección de venezolanos de primera categoría en los ministerios. Y hoy tenemos que pasar por la vergüenza de decir que Maduro llegó a ser canciller de Venezuela, un hombre que no habla idiomas, que empezamos el siglo XX con un presidente como Juan Vicente Gómez que no sabía leer ni escribir. Y entramos entonces al siglo XX con 36 años de retraso, y estamos llegando al siglo XXI con un presidente que no ha pasado por las aulas universitarias. Ayer escuchamos en la televisión el discurso formidable del presidente Peña Nieto de México en la reunión de la Asociación de Países del Acuerdo del Pacífico, un discurso extraordinario, cuando sabemos que la Bachelet, que Macri, que el presidente del Perú, que el presidente Peña Nieto y casi todos los presidentes de la América Latina, el propio Santos, son profesionales, y que nosotros tengamos a Maduro en el poder. Ahora, hay una realidad que cruza los sentidos, porque Maduro lo tenemos en el poder por el voto electoral, y él gana unas elecciones, y digamos que esta tranca en la que estamos sumergidos es en un deseo de un presidente que nos ha puesto en este estado de cosas insalvables en el país, porque de verdad que es un barco que echa aguas por todos lados, la gente loca por irse, una cosa que sencillamente forma parte de un plan de ellos, porque ellos se han querido apoderar, y cuando me refiero a ellos me refiero al régimen Castro comunista, que es el que ha permitido pues el solapamiento de tantas funciones en el país. Y el tema del término de su función, el término de que terminamos un año 2016 sin haber avanzado en absolutamente nada importante, y que no nos queda otra que esperar entonces el término de los pasos para que se cumpla el periodo y se vaya Maduro. Por eso me lo va a responder ahorita que vengamos de comerciales. Usted les pide que no se retiren con este programa de lujo con el doctor Julio Portillo. Vale bien que lo escuchen. Ya venimos. Bueno, aquí seguimos en la tarde de hoy. Bueno, doctor, yo lo dejaba en el marco de la pregunta. Esperar que se cumpla el periodo presidencial de Maduro, porque es elegido electoralmente y tiene toda la elite de estar en la presidencia. Y este juego de trancazón, por decirlo de una forma, que se origina desde el 2016, cuando el Congreso o la Asamblea Nacional no puede avanzar, el gobierno, que tiene toda la artillería de poder, pues lo hace ejercer, y aquí estamos en esta especie de tranca, en donde definitivamente se resumen a que destituir a los diputados para que vuelva a agarrar legitimidad a la Asamblea Nacional, y de alguna manera empieza a fluir algún paso de agua, porque también es cierto que de otra manera, ¿qué quedaría para sacar a Venezuela de este acatombe que el que sufre es el ciudadano, no el político? Mira, y menos los revolucionarios que se han hecho tan ricos en esta revolución? Mira, Santo Tomás de Aquino distingue entre la legalidad y la legitimidad de origen de un gobierno y la legalidad y la legitimidad de origen del ejercicio. Cierto es, ubiquémoslo así,
que Maduro pudo haber ganado las elecciones. Eso es discutible. Pero allí tenía legalidad, venía de un régimen como el de Chávez que había perdido mucha legitimidad. No obstante, inició el periodo y nuestra Constitución formidablemente incorporó la figura del referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio lo saboteó el gobierno para que no se realizara. De manera que el propio Santo Tomás dice que cuando un régimen pierde la legalidad y la legitimidad del poder, y esto lo dice contundentemente, el pueblo está en la posibilidad y en el derecho de sacudírselo. Sí, pero entonces usted tiene, al movimiento de eso, mire todo lo que se ha generado alrededor de los últimos presos. Baduel lo vuelven a detener, ayer detuvieron a 2 oficiales. Ellos están moviéndose en su tiranía de poner lo peor que puede tener una sociedad, y es instaurar el miedo como arma política de inmovilización por parte de sectores y por parte de ciudadanos. Yo diría más de ciudadanos que los propios sectores, porque los sectores políticos estamos claros que queremos una salida constitucional, democrática. Todos hemos ido entendiendo que hay que ir a un diálogo, conversar, pero la angustia existencial del ciudadano no va al paso ni al ritmo de la realidad de la posibilidad de resolver esto políticamente. ¿Qué mira usted en ese escenario? Voy a terminar creyendo, Iraida, que tú tienes algún aparato para espiar a la gente que atraes este programa, porque precisamente esta mañana, y es el artículo que sale en estos días en diversos periódicos para los que escribo, tanto en el Zulia como en el resto del país, escribí un artículo que se llama Terrorismo de Estado, y es justamente lo que tú acabas de señalar. El régimen de Maduro está practicando el terrorismo de Estado, y yo diría que está usando para mantenerse en el poder, nos está usando como escudos humanos, ¿no?, para sostenerse contra la voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué inversiones van a venir a Venezuela? ¿Cuáles son las compañías extranjeras, los grandes capitales del mundo que pueden venirse a unir en este momento difícil para Venezuela económicamente, a ayudar a los venezolanos? Ninguno, porque aquí no hay seguridad jurídica. Aquí que un presidente pase por una plaza y diga exprópiese, no le da seguridad a nadie en el mundo para venir a invertir en esta Venezuela extraordinaria que nosotros tenemos, que tiene tantos recursos por explotar, y sobre todo utilizando aquel lema de Corpo Zulia, que era que la mayor riqueza del Zulia eran los zulianos. Digamos que la mayor riqueza de Venezuela son los propios venezolanos, ¿no? Este es un país que todavía tiene casi el 40% mayor de 25 años, que tiene una energía juvenil a veces no usada en un voluntariado social importante, como lo han hecho otros países, entre paréntesis Chile. Yo pude comprobar cómo la juventud universitaria chilena presta servicios al Estado gratuitamente en lo que llaman el voluntariado. Pero Venezuela está en un callejón en este momento que va camino a que aquí necesitamos un régimen de transición, un régimen que le devuelva la dignidad a Venezuela ante el mundo. Estamos, Iraida, con una opinión pública internacional en contra. Ya no hay organismo internacional, ya no hay foro, escenario en el mundo donde no se toque el tema de Venezuela y salgamos con las tablas en la cabeza. Raspados, ¿no? Aquí no se respetan los derechos humanos, es la OEA, es la Unión Europea, es las Naciones Unidas, ¿no? Es Human Rights. Son diversas los organismos internacionales que están condenando al régimen venezolano. ¡Caramba! Y que no se den cuenta los colegios profesionales de que este es el momento, porque tú has recordado el 23 de enero, pero ahí Rómulo Betancourt en ese discurso
Recuerda también lo que ocurrió desde el 1 de enero cuando se alzó la Fuerza Aérea. Los colegios profesionales se manifestaron. Aquí tienen que salir a la palestra el colegio de ingenieros, el colegio de enfermeras, el colegio de abogados, pidiendo la sustitución del régimen. Porque eso en este momento va ayudando a que la sociedad civil se manifieste. Yo en esas cosas soy evidentemente pues partidario de que aquí busquemos sí una salida a través de pacífica hasta donde se pueda, pero Iraida, ya no aguantamos más. La inflación se está comiendo a todos los venezolanos, ¿no? Mira, todos los días nos empobrecemos. Yo conozco miren ustedes, entre un 40 a un 180% todos los días. Mira, tú agarras el índice de inflación de los países latinoamericanos y creo que, bueno, República Dominicana, que es una isla que no tiene los recursos de Venezuela, tiene un 4% de inflación. Y nosotros tenemos el 702% de inflación, que aquí se aumentan todos los días las cosas. Hay gente que está comiendo arroz 3 veces al día cuando puede. Mira, yo en mi casa todos los días me tocan la puerta para pedirme mangos, para pedir los trabajadores que van a trabajar porque no tienen almuerzo. Aquí hay una realidad escondida que no acabamos de ver y sobre la cual tenemos que reaccionar. Me encanta eso de esa realidad escondida, porque tengo que ir a identificar, pero al volver, esa realidad escondida se está interpretando, la estamos interpretando o la están, digamos, de alguna manera subyugando al miedo, a la entrega. Ahora dependemos de un carnet que a las colas para donde he estado viendo todas las imágenes, estoy horrorizada. Y no hay medios de información, no hay forma de estar, digamos, poniendo al tanto lo que está sucediendo en el resto del país, que es agobiante. Ustedes les pido que no se retiren, que seguimos en la tarde de hoy con este honorable zuliano y encantador hombre, el doctor Julio Portillo. Ya venimos. Doctor Julio Portillo, una realidad escondida me llegó al corazón porque es la realidad que vemos todos nosotros todos los días, que está muy lejos para que lo entiendan los ministros, que está muy lejos que lo entiendan muchos militares, que está muy lejos que lo entienda el común, digamos, la común dinámica del espacio que ahoga y que está oprimiendo al venezolano de una forma jamás nunca vivida. Bueno, yo no formé parte y no nací en tiempos de dictadura, nací en tiempos de libertad. Pero esa realidad escondida, ¿en qué se pudiera traducir si no vemos que tampoco hay como impulso para el respeto de un país que quiere emerger y no lo dejan emerger? Sí, estamos inmersos por parte del régimen dictatorial que nos gobierna en una camisa de fuerza. Interpreto lo que tú estás señalando de esa manera, ¿no? Sí, los venezolanos quieren ver cuál va a ser la posibilidad de emprender la recuperación del país, pero tenemos la camisa de fuerza que es el gobierno. Mientras este gobierno no se vaya, no sabría decirte cómo vamos a empezar. Porque es que aquí estamos estancados, aquí no queremos entrar en un dinamismo. Mira, Iraida, el 23 de enero o en el 58 Venezuela batió un récord y por eso pudiéramos decir que estamos esperanzados en que eso pueda repetirse. Cayó la dictadura el 23 de enero, regresaron los exilados, libertad de prensa, se reconstituyeron los partidos políticos, salieron los presos políticos, los sindicatos, hicimos la campaña electoral y el 4 de diciembre teníamos electo al nuevo presidente. Eso no lo ha hecho ni lo ha logrado ningún país en el mundo. O sea, del 23 de enero al 4 de diciembre, ¿no? Y eso revela el dinamismo del pueblo venezolano, las ganas de salir de algo. El presidente Ramón J. Velázquez, antes de morir, dijo una frase que a mí la he repetido en discursos, ¿no? ¿Cuánto nos costó meter en las jaulas los demonios del militarismo
y cuánto nos está costando volverlos a encerrar. Yo diría que los colegios profesionales, la sociedad civil, los grupos de presión de diversa índole, debiéramos empezar a dirigirnos a las Fuerzas Armadas para que se unan al pueblo venezolano a fin de presionar para que haya elecciones, para que salgamos de esto de la manera más pacífica. Y las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada pudiera convertirse precisamente en un formidable árbitro para poner las cosas donde tienen que estar. Y por eso hay que apelar a esa juventud de las Fuerzas Armadas que pudieran más unidas con el pueblo, que pudieran entender el momento grave, difícil que está viviendo el pueblo venezolano. Ahora bien, doctor, aparte de toda esa dura realidad que nos cachetea el alma todos los días, hay un tema, y lo digo sin despojo y espero que se pueda entender bien, parece que no estuviéramos como a la altura. Nuestros liderazgos, nuestras capacidades intelectuales, inclusive hasta nuestra manera de poder ponernos de acuerdo, no revela el ciudadano de altura, el intelecto de altura que requiere unos tiempos tan complejos como estos. Y uno a veces se siente frustrado porque uno no tiene el poder está en Caracas. Y vaya usted a pensar pues cómo están las cosas. ¿Qué diría, qué recomendaría a un hombre de la experiencia, de la sapiencia, de la historia, además tan analítico y tan claro, frente a ese reto que tiene nuestra dirigencia política, que está de acuerdo y no está de acuerdo, nos logró unir en la unidad, dimos unos pasos increíbles cuando se une toda esa fuerza? Pero pareciera que este joven liderazgo nuestro pues está en esta lucha, pero más que en la lucha detrás de una banda y detrás de un poder. Yo no sé cómo, pero creo que la gente lo interpreta muy bien. Estás apuntando una cosa, Iraida, de profundidad. La transición es una cosa de experiencia, de tino, de madurez. Necesitamos entregarle esta etapa de transición a líderes formados. Si uno de los grandes errores que tuvo la generación del 28 fue haber tumbado el gobierno de Medina y no haber esperado que les llegara su momento para asumir el poder. El gobierno de Medina, que fue un gobierno extraordinario, ¿no? Una precipitación de gente joven por llegar a los cargos sin formación pudiera ser verdaderamente frustrante y pudiera ser fatal, ¿no? Fíjate que esos líderes que fueron a buscar militares jóvenes para tumbar al gobierno de Medina, después esos militares los terminaron tumbando a ellos. Entonces aquí necesitamos que la transición esté en manos expertas. O sea, que usted ya está diciéndome abiertamente que dejemos un poco el discurso electoral, que entendamos que se hace necesario trabajar un sistema de transición, o lo voy a poner más fácil, doctor Julio, lo monto en un avión y lo mando para Caracas a reunirse con estos líderes caraqueños que son los que deciden el destino del país. ¿Qué consejo? Que es uno de los problemas que tenemos, Iraida, porque yo creo que a veces la oposición que se hace desde Caracas es una oposición de salón, de señoritos que no están entendiendo lo que pasa en el resto del país. En el resto del país, en la provincia, hay capacidades, hay gente que piensa, ¿no? Y a mí me parece que debiera ser tomada más en cuenta. Yo creo que, y en el caso del Zulia, nosotros no debiéramos estar perdiendo tiempo. Yo creo que aquí tenemos ya que armar una serie de personas que comencemos a preparar el programa que necesita el Zulia para el próximo gobierno, para los próximos años, para sacar al Zulia del marasmo en que se encuentra. El Zulia prácticamente se ha quedado atrás, ¿no? Estamos en una situación en que... De abandono total. De abandono. Total. Te voy a poner un solo ejemplo. Este régimen le acaba de dar plantas potalizadoras de agua al estado Vargas, al estado Falcón, al estado Anzoátegui y al estado Nueva Esparta, y el lago de Maracaibo, que es el estuario mayor de la América del Sur, el reservorio de agua dulce más grande que tiene el subcontinente,
y que no se haya tomado en cuenta. Eso es un desprecio para un Estado que le ha dado tanta riqueza a Venezuela. El Estado Zulia verdaderamente pues debiera ser una tacita por todo lo que ha producido, no solamente en materia de petróleo, en materia de cacao, en materia de petroquímica. Es decir, nosotros los zulianos tenemos que poner al poder central contra la pared exigiéndole cosas que si no lo hacemos, vamos entonces a quedar como cómplices de ese régimen dictatorial que tiene en este momento Venezuela. La única dictadura es la dictadura del tiempo, doctor, y es la que tenemos que aceptar aquí, lamentablemente porque es finita. Mensaje final, doctor, consejo final dentro de esta emoción que ha habido, y yo no la dudo, la gente sabe que vienen tiempos de cambios, cuándo, cómo, de qué manera, cada quien está preparando su escenario. Yo me lleno de orgullo, lo digo, a mí me encanta ver todos los partidos, todo el mundo forjándose y queriendo estar en el puesto adelante. Yo nada de eso lo critico, porque creo que eso forja la energía, que bien dice usted, impulsa al cambio, impulsa el mañana que requerimos. Ese consejo, ese mensaje final. Somos árboles de este bosque. Para donde incluso nos vayamos, seguimos siendo zulianos, seguimos siendo venezolanos y nos duele esto. Entonces yo creo que hay que poner virtudes para evitar los desencuentros, las palabras que agredan y ponernos de una u otra manera de acuerdo en que hay la necesidad de sacar al país adelante. Porque nosotros, tú lo sabes, tenemos que hacer valer los recursos que tenemos. Aquí están nuestras familias, aquí están nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, y dónde mejor pudiéramos estar que aquí. Así es, doctor. De verdad que yo comparto eso con usted y decirle que estoy muy agradecida que haya venido. Tenemos que conversar más y tenemos que regalarle más esto al público. Entender que necesitamos elevar el nivel intelectual porque el país está pidiendo que nos elevemos ante la dificultad, ante los problemas, ante las realidades y ante los retos, porque los retos son muy interesantes los que están por venir. Muchísimas gracias, doctor. Quedo comprometida con usted a que revisemos otros discursos en esa biblioteca que usted tiene tan maravillosa y podamos compartir con el público la realidad de una historia que después de tener a Fabricio de Ojeda en el Panteón Nacional, nos quedó pendiente conversar esas cosas. Creo que deberíamos hacer un programa de los ilustres. ¿Qué es el Panteón? ¿Para qué sirve? Y cuando nos ofenden, no poner a gente de la altura que requiere un panteón. Los espero un próximo. ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.